Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de aprendizaje de programación JavaScript desde cero y para novatos. En esta ocasión vamos a ver un poquito lo que son las variables booleanas. Como acabamos de decir el nombre variables booleanas, pues ya sabemos que son un tipo de variables, pero la diferencia en comparación pues a las variables que hemos visto anteriormente, como variables numéricas, números con decimales, sin ellos, cadenas de caracteres, etcétera, etcétera. La diferencia es que las variables booleanas solamente van a tener dos tipos de valor, es decir, lo que sería true o false. Nada más, ningún otro tipo de valor diferente, ¿vale? Entonces, un poco a nivel informativo, pues tenemos que saber que true realmente devuelve un 1 al sistema, false devuelve un 0 al sistema, por lo cual esto es un poco para que sepáis que las variables booleanas realmente lo que hacen es devolvernos algún tipo de dato lógico, ¿vale? Un dato lógico binario, un 0 o un 1. Pero un poquito saber que en lenguajes de programación, como puede ser JavaScript o Java, realmente lo que hace es devolvernos lo que es la palabra en sí. Nos van a devolver o true o false, que no vamos a ver ese 0 o ese 1. Entonces vamos a ver un poquito lo primero cómo declaramos una variable booleana. Tenemos dos formas, ¿vale? Vamos a poner un poco, la primera forma sería pues declarar una variable, como hemos hecho hasta ahora, var, y por ejemplo prueba, punto y coma. Y luego más adelante pues lo que haríamos es escribir prueba y darle una igualdad a esta variable. La igualdad de esta variable va a ser boolean con la B mayúscula y entre paréntesis, ¿vale? Podremos poner un valor, o sea, decir, le ponemos true, le ponemos false, o se puede dejar vacío, que eso ahora lo explicamos por qué podemos dejarlo vacío si lo necesitáramos. Entonces voy a escribir un valor para empezar, por ejemplo, false, y ya estamos indicando que mi variable que se llama prueba tiene un valor booleano, o sea, es una variable de tipo booleana, cuyo valor es false. Ahora pues vamos a hacer un document.write y vamos a pedirle que nos muestre cuánto vale mi variable booleana que se llama prueba. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto, bueno, pues para que veamos qué valor nos devuelve. Como veis, nos devuelve false, ¿vale? Y esto era un poco explicando eso de los ceros y los unos, que realmente, pues en lugar de devolverme un 0, lo que hace es devolverme un 1. Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues vamos a hacer una prueba, o sea, perdón, otra variable que le voy a llamar prueba 2 y vamos a hacer de la misma forma que estamos declarando ahora mismo la variable booleana. Boolean. Entonces, para demostrar esto de que devuelve los ceros y los unos al sistema, imaginemos que entre estos paréntesis, yo pongo un 1, por ejemplo. Y ahora vamos a pedir cuánto vale nuestra variable booleana. Document.write y vamos a decirle que me devuelva el valor de prueba 2. Vamos a guardar, vamos a actualizar ahora, ¿vale? Y vamos a ver, ¿vale? Vale, me sale junto, se me ha olvidado lo de el salto de línea, ¿vale? Pero está bien, ¿vale? Voy a hacer el salto de línea y vamos a verlo así para que se vea separado y se vea mejor. Realmente me muestra que la segunda variable booleana, ¿vale? Prueba 2 me pone true. Es decir, que en otras palabras ha reconocido el dato lógico que daría una variable booleana cuyo valor es true, en este caso, ¿vale? Ha reconocido el 1. Aunque realmente al ejecutarlo pues no me muestra el 1, ¿vale? El dato lógico me muestra la palabra en sí. Y era un poco porque supierais eso. Porque hay otros lenguajes de programación, como pueden ser C y C++, que estos lenguajes sí que me devolverían el dato lógico. Si yo pusiera muéstrame prueba que vale false, pues en C++, por ejemplo, me devolvería un 0. Y era un poco para que lo supierais. Segunda forma de declarar la variable booleana, esta es una, y la segunda forma es más directa, porque lo que hace es evitarnos el declarar la variable en sí var prueba y dejarla vacía. Sería directamente poniendo prueba y darle la igualdad de que es una variable de tipo booleana con algún tipo de valor. Voy a decirle true y vais a ver que funciona igualmente, ¿vale? Voy a actualizar y veis que se nos queda true, que es el valor que tiene la variable que acabamos de declarar. Digamos que la igualdad lo que hace es ahorrarnos el tener que declarar var prueba, la creación de una variable nos la evita, puesto que el nombre de una variable, y al darle una igualdad de que es una variable de tipo booleano, pues ya se sobreentiende
que hemos creado una variable de tipo booleano que se llama prueba en este ejemplo, cuyo valor es true. Ahora, el último ejemplillo que vamos a mostrar con esta manera de declarar la variable, ¿de acuerdo? Es un poco entender que nosotros podemos dejar, o sea, directamente prueba es igual a boolean sin ningún tipo de valor en su interior. ¿Y por qué se puede dejar así? Bueno, pues se puede dejar así porque en realidad la variable booleana, cuando no tiene ningún valor en su interior, ¿vale? De primeras, pues, o sea, no tiene ningún tipo de valor, no es false, no es true, ¿de acuerdo? Pues lo que hace es acogerse a un valor por defecto. Entonces, el valor por defecto de una variable booleana que no le hemos especificado nosotros qué valor o qué tipo de dato tiene, lógico, ¿no? Pues se acoge al valor por defecto que es false directamente. Vamos a actualizar y veis que nos dice que el valor de mi variable es false, sin haber puesto ningún tipo de valor nosotros. Este es un valor por defecto. Ya sabiendo un poco cómo declarar este tipo de variables, pues vamos a ir un poquito a ver, ¿vale? A ver un poco cómo se... O sea, un poquito para qué las vamos a emplear y cómo emplearlas, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Realmente decimos que este tipo de variables pues nos van a servir mucho a la hora de controlar mejor un programa. Realmente nos referimos a controlar mejor el código de nuestro programa, un poco por los desplazamientos de código, y declaramos un poco, ya sea por estados o bloques, que esto es un poco, bueno, pues vamos a explicar un poco a qué nos referimos con toda esta frase, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cuando he dicho desplazarnos por el código, nos referimos a que cuando decimos que las booleanas, cuando estábamos hablando eso de estados o bloques, lo que nos estamos refiriendo es que según el valor que tenga mi booleana, digamos que vamos a tener una programación un poco más estructurada. Nuestro código va a estar más estructurado, más por bloques. Entonces, un poco a la hora de decir esto del desplazamiento por el código, nos referimos un poco a la tranquilidad, quizás, de evitar típicos fallos de que se me entremezcle una parte de código con otra, que se me ejecute otra cosa que no se me debería ejecutar en un momento determinado. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque realmente cuando nosotros tenemos, vamos a imaginar que toda esta plana es un programa, ¿de acuerdo? Es nuestro código. Entonces, cuando pasamos la variable, según el estado que sea, por ejemplo es true, pues realmente nos va a ejecutar lo que tengamos declarado, ¿vale? Se va a ejecutar todo, pero todo lo que esté en relación a mi variable booleana en ese momento con el valor true. Y entonces vamos a evitar un poco, pues eso, de que se me entremezcle pues otra parte del código, que en este ejemplillo pues tendríamos otra parte de código cuyo valor o cuyo estado de la booleana sería false. Entonces vamos a evitar que se entrecrucen. Y realmente lo que vamos a tener es una ejecución, pues por ejemplo, de primeras con mi estado en mi booleana de true, y cuando nosotros lo veamos necesario o por lo que sea cambiaremos el estado de la misma, por lo cual iríamos a otra parte, a otra ejecución de nuestro código cuando la booleana estuviera en false, pudiendo pasar que o exista una permanencia en el código puesto que esté en true, o una permanencia porque esté en false, pudiendo cambiar los estados por necesidad para acceder a una parte u a otra de la ejecución del programa. Y un poquito ya, pues por decir que incluso, depende del programa, por eso he puesto esta especie de intersecciones, depende de nuestro programa, podríamos incluso reiniciar el programa o se saldría del programa, ¿vale? Era un poco como ejemplo. Entonces lo más importante era un poco decir eso, pues controlar mejor nuestro programa, evitar pues ciertos problemas con el código, con esto que hablamos de estructuras o bloques. Para ello, la idea principal, vamos a declarar, para empezar, antes del primer ejemplo, pues vamos a declarar una variable booleana, lo voy a hacer así directo, una variable que la voy a llamar boolean salida, o sea, perdón, es una booleana que se llama salida, ¿vale? Mi variable. Y yo voy a decir que mi valor de la salida sea false. Y la lógica que tengamos aquí con las booleanas depende de nosotros, da igual que sea false, que sea true, realmente es como nos lo tomemos nosotros. Yo me lo tomo por una razón, me gusta pensar que, digamos que cuando tengo la salida en false, es como si mi salida estuviera desactivada, ¿vale? Que no quiero salir de ese programa. Y cuando yo quisiera, pues la salida cambiaría al estado de true y saldría de mi programa. Digamos que activo mi salida. Entonces por eso lo decíamos un poco en ese sentido, ¿vale? Que la lógica que use cada cual pues es indiferente, o sea, la cuestión es que entendamos por qué usamos una lógica u otra. Entonces aquí el primer ejemplo va a ser ese, va a ser un poco seguir la idea
de que yo pueda ahora ejecutar un programa todo el tiempo que yo quiera, ¿vale? Todo el tiempo que a mí me apetezca, hasta que diga, quiero salir, ¿vale? Quiero salir directamente de mi programa. Y cuando quiera salir, pues salga. Y que no nos pase, pues como estamos haciendo en plan básico, pues que tenemos un programa, llega al final, pum, termina, ¿vale? Entonces, aquí vemos que tengo una booleana con el valor false. Y aquí la condición del do while, pues es un poco decir que mientras mi salida sea false, se me ejecute el programa una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase algo y lo que haga es cambiar el estado de mi booleana y sea true, y entonces digamos, oye, pues true no cumple la condición del do while, por lo cual saldríamos de nuestro programa. Vamos a mostrar un pequeñito ejemplo, así pequeñito, para que veamos esto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una variable cualquiera, ¿vale? De respuesta. Y por dar una idea, imaginémonos que nosotros podemos preguntar o podemos decir que si quiero empezar mi programa. Por ejemplo, decimos si quiero empezar mi programa, ¿vale? Si barra no, ¿vale? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer, los cambios de estado? Pues con un simple if y else, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un if y un else. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, pues que si mi respuesta es, por ejemplo, que yo no quiero comenzar mi programa, pues mi variable booleana salida cambia el estado, ¿vale? Y entonces sería true. Incluso para distinguir cuando nosotros hemos hecho esto de la salida, pues vamos a hacer un alert incluso que nos diga fin de programa, ¿vale? Un poco para saber que hemos elegido, o sea, que se nos ha cambiado el estado de la booleana, ¿vale? Y en este caso, pues, de lo contrario, ¿de acuerdo? Yo he contestado que sí quiero comenzar mi programa. Vamos a decir que mi salida es false. Realmente se sobreentiende, ¿vale? Realmente se sobreentiende, puesto que si yo digo directamente comenzar el programa sí, pues se sobreentiende que aquí no habría ningún cambio de estado de mi booleana. Pero incluso la podemos incluir, pues, un poco para que se vea esto mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vamos a hacer otro alert, ¿vale? Para que se nos quede más vistoso. Pero un alert como en plan comenzamos programa, ¿de acuerdo? O sea, aquí nos estamos imaginando que empezaríamos un programa. Y cuando terminara, pues como la salida sigue siendo false, se compara, ¿vale? Sigue siendo false aquí, pues se compara con el do while de salida, que es false. Vale, pues vuelta a empezar. ¿Empezar el programa, sí o no? Si yo le digo no quiero comenzar el programa, pues se nos cambia el estado de nuestra booleana salida, es true, nos muestra fin de programa, no cumple con la condición del do while y saldríamos totalmente del bucle do while terminando el programa. Entonces vamos a actualizar para que se vea esto un poquito mejor. Veis que tenemos el cartel empezar programa sí o no, y yo voy a decirle que sí. Y realmente nos sale el alert de comenzamos el programa. Aquí abrí un programa y veis que volvemos a dar la vuelta. Cuando termina el programa, que en este caso ha sido solo mostrar un cartelito de alert, nos vuelve a decir si empezamos el programa. Venga, sí, comenzamos el programa. Hasta que yo diga que no, y veis que nos dice fin de programa, porque hemos pasado al else, donde teníamos el cambio de la booleana, ¿vale? O era en el if, ¿vale? Perdón, sí, era en el if, ¿de acuerdo? No quiero empezar mi programa, pues hemos pasado al if, cuyo estado ha cambiado de la booleana, nos muestra el cartel, no cumple la condición y salimos fuera del bucle do while.